El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Hola, queridos amigos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hoy es miércoles de ceniza y es un día especial porque hoy comenzamos un tiempo de gracia y bendición, el tiempo de la Cuaresma. Y como su mismo nombre lo indica, Cuaresma, que significa 40, son 40 días para acompañar a Jesús en este camino de desierto, un camino de preparación para la Semana Mayor, la Semana Santa, un camino que nos ayudará a profundizar nuestra vida humana y espiritual. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del versículo 16 al 18, que forman parte del Sermón de la Montaña de Jesús, nos ilumina bien el inicio de este tiempo bendecido, un tiempo que, como les dije, nos ayudará a profundizar en nuestra vida humana y espiritual. Y es que el Evangelio de hoy nos plantea 3 elementos esenciales sobre los cuales podemos accionar nuestra fe y darle sentido a este tiempo de Cuaresma, que no es un tiempo más, no es una Cuaresma más en mi vida. Tiene que ser una Cuaresma que realmente marque mi existencia, marque mi ser y me ayude a transformar mi vida, a convertirme un poco más. Recordemos que la conversión, pues, no se da de un momento a otro. En algunos casos excepcionales, como por ejemplo San Pablo, se dio ese gran milagro de la conversión. Pero son algunos casos muy puntuales donde el Señor quiere manifestar también su amor y su misericordia, su poder para transformar nuestra vida. Pero la conversión se va dando de a poquito, un poco cada día, un paso cada día. Y cuando menos acordemos, pues veremos grandes cambios en nuestra vida. Pero aquí hay algo muy importante. Hemos de tener perseverancia en aquello que el Señor, a través de la Iglesia, nos va pidiendo a través del año litúrgico. Recordemos que la Iglesia nos presenta el año litúrgico que va después de la solemnidad de Cristo Rey del universo y termina precisamente con la solemnidad de Cristo Rey.
Entonces, con el tiempo de Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico, y luego del Adviento viene un tiempo de Pascua, un tiempo de alegría, de Navidad, en el que también pues le da un significado profundo a nuestra existencia, a nuestra historia de salvación, con el nacimiento del Salvador. Y luego de esto viene también un tiempo corto del tiempo ordinario, y luego de este tiempo ordinario viene el tiempo de Cuaresma. Y es el tiempo que estamos iniciando precisamente en este día 2 de marzo, miércoles de ceniza. Y como ustedes, también yo en este día he recibido la imposición de la ceniza. ¿Y qué nos recuerda la ceniza? Pues precisamente por ser cenizas nos recuerda que polvo somos y al polvo hemos de volver. Nos recuerda cuál frágil somos nosotros como seres humanos, pero cuál fuerte podemos ser en Cristo nuestro Señor, en su palabra, en todo lo que nos va regalando a través de la Iglesia. Y precisamente este tiempo, o este miércoles de ceniza, marca el inicio del tiempo de Cuaresma. Conviértete y cree en el Evangelio. Es como un lema que hemos de llevar no solamente en la Cuaresma, sino toda nuestra vida. Pero en este tiempo de Cuaresma, ese lema nos introduce muy bien: conviértete y cree en el Evangelio. Pues que convertirse no es simplemente decir que sí, que soy católico, que sigo a Cristo, que amo a Dios, que todos los días voy a misa, que escucho la palabra, pero si no la pongo en práctica, queridos hermanos, difícilmente llegaré a un grado de santidad, difícilmente seré santo, difícilmente estaré cumpliendo la voluntad de Dios, porque a veces pensamos que cumplir una serie de normas o de prescripciones nos salvarán, pero eso no es así. Lo que realmente nos va a salvar a cada uno de nosotros y nos abrirá las puertas del cielo será nuestro accionar la fe, es decir, todas las buenas obras que nosotros realicemos. Por eso el apóstol Santiago en su carta nos dice: muéstrame tu fe con obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Es necesario, por tanto, queridos hermanos, accionar nuestra fe, que nuestra fe no sea solamente de palabras y alabo a Dios con mis labios, pero mi corazón muchas veces puede estar lejos de Dios. Este es un tiempo, queridos hermanos, de bendición, un tiempo especial, un tiempo de gracias para acercarnos más a Dios con un corazón contrito y humillado, arrepentido, un tiempo en el que el Señor derrama su misericordia sobre todo el mundo, para que también cada uno de nosotros podamos revisarnos interiormente y decir: realmente soy débil, soy pecador, realmente estoy necesitado de la gracia y de la misericordia de Dios. Realmente el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque Él camina con su pueblo, porque Él nunca me deja solo, y especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, de persecución, en los momentos de guerra, como por ejemplo esta situación difícil que nos parte el alma a todos de esta guerra de Rusia contra Ucrania. Realmente, queridos hermanos, nos parte el alma, y por eso también en este día la Iglesia nos ha convocado a realizar una jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania, por nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de esta guerra injusta que ha cobrado la vida de muchos inocentes y que ha destrozado el patrimonio de un país que solamente quiere paz y tranquilidad, que quiere independencia, que quiere preservar sus valores históricos, patrimoniales, religiosos y humanos. Por eso hoy el Señor quiere que nos unamos en oración. Oremos muchísimo por nuestros hermanos, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que sean fuertes en esta batalla, en esta guerra que no es solamente humana, sino también espiritual. Recordemos, queridos hermanos, que es una lucha, y hay que decirlo abiertamente, del comunismo contra un país democrático que quiere ser libre. Es la guerra de un hombre caprichoso que quiere expandir su territorio, que quiere hacer sentir su poder,
pero es un poder desproporcionado. Es decir, es una guerra desproporcionada de un país poderoso contra un país pequeño. Pero está demostrado que el Señor está siempre de parte de las personas débiles, de los más débiles, de los pueblos débiles. Y estamos seguros que esta batalla que está librando Ucrania defendiéndose de Rusia es también como una batalla que nos recuerda al gran rey David, que aunque muy pequeño fue capaz de derrotar al Goliat, al gigante al que todos le temían. Pero David, con la fe puesta en el Señor, con ese coraje de hierro, con esa voluntad firme, fue capaz de derrotar a Goliat, al temido por todos. Pero bueno, esto era un paréntesis que quería compartirles antes de iniciar pues esta reflexión en base al Evangelio que hemos escuchado en este día. Y precisamente que el Señor nos pide que nos convirtamos. El Señor nos pide en este día que dejemos nuestra vida de pecado para iniciar una vida de gracia delante de los ojos de Dios. Pero todo esto, queridos hermanos, debe llevarnos a una práctica de nuestra religiosidad, de nuestra espiritualidad. Por eso hoy el Señor en el Evangelio que les termino de leer, el Evangelio de San Mateo, que forma parte pues del Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, versículo 1 y siguientes, nos presenta 3 elementos importantes sobre los cuales vamos a reflexionar y sobre los cuales vamos a practicar nuestra fe, especialmente con más profundidad en este tiempo de Cuaresma. Primero, el Señor nos dice: cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará, te recompensará. Queridos hermanos, la limosna, de dar al pobre lo que por justicia le pertenece. A veces lo que nos sobra es porque, diría un santo, que a veces las cosas que nos sobran en nuestra casa es lo que le hemos quitado a los más pobres. O mejor dicho, a veces no es que las cosas que nos sobran sean de menos valor, sino que son cosas que tenemos de más y las podemos compartir, queridos hermanos, con tantas personas necesitadas, especialmente el pan de cada día. ¿Cuántas personas hay hoy en día en nuestros pueblos deambulando, buscando qué comer? Y todos los días salen a la calle a buscar ese pan. Salen con todo el sacrificio del mundo, a veces comen, a veces no comen, a veces son rechazados, a veces llegan a un restaurante y pueden ser sacados a la fuerza, a veces llegan a cualquier parte a tocar las puertas de una casa y a veces les cerramos las puertas, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice que demos limosna, pero que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace la derecha o viceversa. Es tiempo, queridos hermanos, es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. Estos tiempos difíciles que estamos atravesando como seres humanos en el mundo o en nuestros pueblos, es un tiempo en el que también podemos convertir en bendición para nuestra vida, pero también para la vida de los demás, porque es un tiempo en el que podemos compartir lo poco o mucho que tengamos con el otro. No importa que tengamos poco, no importa si tenemos mucho, porque nadie es tan rico que no pueda recibir algo y nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Siempre podemos dar algo especial a nuestros hermanos. Siempre podemos compartir nuestro pan de cada día con los hermanos necesitados. Siempre podemos dar una limosna. Recordemos que el Señor no nos pide que demos un diezmo o que demos una gran cantidad, sino que de lo poco o mucho que tengamos, sepamos compartir con la persona más pobre y necesitada. Recordemos que entre los pobres, nosotros no somos tan ricos, pero entre los pobres siempre habrá gente más pobres, los pobres más pobres entre los pobres. Y hoy estamos invitados, queridos hermanos, a ser instrumento de gracia y de bendición para estas personas que son nuestros hermanos, y recordando también que Cristo se hace presente en la persona pobre y necesitada, y que cada vez que demos una limosna de corazón, la estamos dando no solamente a una persona que se nos presenta allí con una necesidad, sino al mismo Cristo, que a través de esa persona a veces nos prueba también nuestra fe, y a ver hasta qué punto somos desprendidos, somos capaces de dar lo que por justicia le pertenece a otra persona. A veces el Señor nos pone esas pruebitas para ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestro corazón,
¿Cómo estará nuestra humanidad? Es tiempo, queridos hermanos, de compartir lo poco o mucho que tengamos con ese hermano o con esa hermana necesitada. Recordando también, queridos hermanos, que estos 3 elementos al cual nos invita hoy a reflexionar el Evangelio de San Mateo son muy ricos. Y fíjense bien cómo podemos también reflexionar en torno a esos 3 elementos. Primero, la limosna, que ya les explicaba. Luego, también la oración y luego el ayuno. Pues bien, a través de la limosna nosotros salimos de nuestros propios egoísmos, salimos de nosotros mismos y vamos al encuentro del hermano. A través de la limosna vamos al encuentro del hermano. Pero también a través de la oración vamos al encuentro de Dios. A través de la oración vamos al encuentro de nuestro Padre Celestial, de ese Dios misericordioso que viene a encontrarse con nosotros, no importa que seamos pecadores, que seamos la peor persona del mundo, no importa si no somos perfectos, pero el Señor no tiene en cuenta estas cosas. Él tiene en cuenta lo que tenemos en nuestros corazones, las buenas intenciones, el bien que podamos compartir con las demás personas. El Señor no tiene en cuenta nuestras grandezas, nuestros títulos, no tiene en cuenta aquellas cosas que tal vez ante los ojos del mundo son muy importantes. El Señor ve lo que está en nuestro corazón. Y por eso la oración nos conecta con Dios, nos ayuda a hablar con ese Padre amoroso y misericordioso. La oración, queridos hermanos, nos ayuda a salir de nosotros mismos para encontrarnos con Dios. Entonces, repasamos. Si la limosna nos hace salir de nosotros mismos para encontrarnos con nuestros hermanos, la oración nos ayuda a encontrarnos con Papa Dios. La oración nos ayuda a encontrarnos con nuestro Dios misericordioso. Ahora bien, también están el ayuno y la abstinencia o la penitencia. Esto, queridos hermanos, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. A veces pensamos que podemos salir al encuentro del otro, al encuentro de Dios, pero se nos olvida que también tenemos que encontrarnos con nosotros mismos. Queridos hermanos, en algún momento de nuestra vida, todos los días, mejor dicho, debemos apartar ese espacio para hacer una introspección, para reflexionar, para interiorizar nuestra vida, es decir, para vernos dentro, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra vida, hacer examen de conciencia sobre qué he hecho mal hasta este momento de mi vida y qué puedo hacer mejor de aquí en adelante, qué me está pidiendo Dios en este momento. Entonces, queridos hermanos, por eso es importante que hagamos ayuno, que hagamos penitencia, que hagamos también abstinencia. Y hoy nos podemos preguntar cuál es el ayuno que realmente Dios quiere en mi vida. Pues bien, muchas veces nosotros podemos hacer un ayuno de no comer carne, de no comer ningún tipo de alimento sólido durante todo un día o toda una mañana. Pero queridos hermanos, recuerden bien, este ayuno es válido si realmente nosotros hacemos una relación entre el ayuno y el cambio de vida. Porque de nada vale, decía San Juan Crisóstomo, ¿de qué te vale a ti no comer carne si con tu lengua devoras a tu hermano? Pues bien, este es el tipo de abstinencia, este es el tipo de ayuno que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que no hagamos una cosa y practiquemos otra, que nuestras palabras, nuestro pensamiento, nuestra reflexión y nuestras obras tengan una relación, tengan coherencia. El Señor nos pide fe coherente. Entonces, a veces podemos preguntarnos qué efecto tiene el ayuno en nuestra vida, qué efecto tiene la abstinencia en nuestra vida o la penitencia. Pues bien, queridos hermanos, así como, por ejemplo, en los campos tienen que domar a los potros o los caballos, cuando están potros los doman para que lleguen a ser serenos, para que lleguen a ser unos caballos de paso fino, los doman. Y al principio cuesta muchísimo porque es un caballo desenfrenado, que no acepta las riendas, que no acepta que lo domine su amo, pero hoy podemos hacer esa comparación con nuestra vida. A veces el cuerpo, queridos hermanos, al cuerpo hay que dominarlo para no permitir que el cuerpo nos domine a nosotros. Recordemos que nosotros tenemos
tres grandes tentaciones en el mundo, y todo eso viene de la carne. El Señor en alguna parte del Evangelio nos dice que pensemos según las cosas del Espíritu, o según el Espíritu, que hagamos las cosas según el Espíritu de Dios, no según la carne. Entonces a veces es necesario, queridos hermanos, hacer abstinencia, hacer penitencia, hacer oración, dar limosna. De alguna forma, queridos hermanos, frenar ese cuerpo que muchas veces desea tantas cosas, placeres, desea tantas cosas materiales y aleja su corazón de Dios. Pues bien, todas esas cosas vienen por la concupiscencia de la carne, el sexo desenfrenado, a veces los malos pensamientos, los malos deseos, tantas cosas, queridos hermanos, que el cuerpo nos pide, se pueden dominar, se pueden frenar, se pueden de alguna forma transformar con la templanza, ese don maravilloso del Espíritu Santo, y el ayuno hace o causa ese efecto importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, porque cada vez que nosotros fortalecemos nuestra voluntad, que es precisamente uno de los efectos del ayuno, de la penitencia, de la abstinencia, cada vez que fortalecemos la voluntad, pues somos capaces de dominar el cuerpo y no dejar que el cuerpo nos domine a nosotros. Entonces, de las tres tentaciones que les decía yo, las grandes tentaciones que tenemos en el mundo es el placer, el poder y el mundo, la carne. Todas estas cosas, queridos hermanos, nos ayudan a perder nuestro horizonte cristiano, nos ayudan a perder esa visión real de nuestra fe, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestros hermanos y de la relación con nosotros mismos. Es un tiempo, queridos hermanos, de gracia el que hemos iniciado para profundizar en estos tres elementos, en el ayuno, en la oración y en la limosna. Que el Señor nos dé la gracia de vivir con santidad este tiempo, un tiempo para compartir con los hermanos, un tiempo para reflexionar cómo está nuestra fe hasta este momento y cómo de aquí en adelante puedo relacionarme mejor con mis hermanos, olvidando tantas cosas que a veces nos pasan en la vida, es decir, no guardando cosas como por ejemplo el rencor en nuestro corazón, sino llenando ese corazón de tantas cosas hermosas que el Señor a través de su palabra nos va indicando, a través de la iglesia nos va regalando. Que en este tiempo de Cuaresma hagamos una buena confesión, comencemos por allí, hagamos una buena confesión y desde ahí vivamos estos 40 días acompañando al Señor en el desierto. El Señor nos lleva al desierto y nos habla en el silencio de nuestro corazón, en el desierto de la vida, en la soledad es donde Dios habla. Callemos muchos ruidos exteriores, pero también interiores en nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Que en este tiempo de Cuaresma escuchemos al Señor que nos habla directamente al corazón y tiene misericordia de nosotros. Que cuando llegue la Semana Santa estemos llenos de músculos, pero no músculos físicos, sino de músculos espirituales. Ejercitemos esa vida espiritual para que lleguemos fuertes a la Semana Mayor, a la Semana Santa, y de esa manera el Señor pueda hacer un gran trabajo en nuestra vida. Recordemos que Dios acciona, Dios obra en nuestro corazón en la medida en que le vamos abriendo esa alma a Dios. No nos cerremos, no hay peor prisión que un corazón cerrado, decía San Juan Pablo II, y también nos invitaba a abrir de par en par nuestro corazón, nuestra alma. Abramos nuestra vida a la acción, al amor de Dios, a la misericordia de Dios, y dejemos también que la Santísima Virgen María nos acompañe, así como acompañó a su Hijo hasta el suplicio de la cruz, pues también que nosotros acompañemos al Señor en este camino hacia la cruz. Todo tiende hacia la cruz, pero recordemos que después de la cruz vendrá la gloria de la resurrección. Acompañemos a Cristo, no pretendamos llegar a la resurrección sin antes pasar por la cruz. Recordemos que el Señor nos invita a vivir con Él su pasión, su muerte y su resurrección. Preparemos el alma, preparemos el corazón y que este tiempo sea de bendición para nosotros y para las personas que nos rodean. Queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma tiene que dejarnos cosas maravillosas en nuestra vida, debe transformarnos y debe también esto transformar la vida de otras personas. Seamos instrumentos de Dios, seamos puentes que comuniquen a Dios con su pueblo, y como ministro me siento muy identificado con el puente. Somos puentes nosotros como ministros para llevar las personas hacia Dios y no muros de contención
donde las personas no puedan llegar hasta Dios. Seamos puentes, no seamos muros, seamos instrumentos del Señor, no seamos piedras de tropiezo para otras personas en la fe. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y que este tiempo les santifique, les ayude en todas sus necesidades y le dé sentido profundo a su vida humana y espiritual. Que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de los enfermos y que se lleve todas esas tristezas, depresiones, enfermedades físicas y espirituales, y que pasando su mano sanadora sobre cada uno de nosotros nos ayude especialmente a darle sentido a nuestra enfermedad desde esa cruz de Cristo, a darle sentido a nuestra enfermedad desde ese acompañamiento del Señor a nuestra vida, desde ese bálsamo de la oración y también, queridos hermanos, desde esa vida eterna que el Señor nos promete a cada uno de nosotros si permanecemos fieles cumpliendo su santa voluntad. Que el Señor te bendiga, a ti que me estás escuchando. Recuerda, querido hermano, querida hermana, si llegaste hasta aquí, recuerda darle like a este video, compartirlo con otras personas para que también escuchen la palabra de Dios que cambia vidas, que transforma y que los libera de tantos males y enfermedades. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.